fundamental de la relación con Dios. Y ahora revolvete la chancleta y dijiste que Dios es para vos. Y se apartó. O sea, digo, tratar de hacer que pueda entender la coherencia de estas dos conductas, de estas dos aseveraciones, es imposible. Y a veces esa incoherencia lo llevamos al plano de lo que es el estudio de la palabra de Dios. Un sistema teológico, para que se exprese esta, tiene que tener una incoherencia, digamos, el desarrollo de todo lo que es el estudio de la palabra de Dios en su unidad, en su conjunto. De tal manera que incluso fíjese que usted tiene que desarrollar una hermenéutica coherente, consistente con lo que usted cree en su conjunto. Si usted analiza, por ejemplo, los dos grandes sistemas teológicos que existen, por un lado, la teología básica, con todas sus variantes, y la teología, digamos, de dispensacionalismo, con todas sus variantes, usted se da cuenta que incluso hay tres presupuestos, digamos, en nuestra hermenéutica que nos requiere, que en el fondo sea imposible hacer la reconciliación entre judíos. Y a veces me preocupa, a veces la incoherencia. Yo creo que todos que estamos acá, todos los pastores, a las iglesias que representamos, tenemos un sistema teológico dispensacional. Si alguien no tiene otro concepto, no hay problema, se va al infierno, pero puede ser cuestión. Pero creo que todos defendemos esa visión de la palabra de Dios. Pero a pesar de eso, a veces caemos en esas incoherencias. Por ejemplo, si entendemos que es una dispensación, dónde comienza y cómo termina una dispensación. Si defendemos o si nuestra postura son una división tradicional, digamos de 7 dispensaciones, por ejemplo, hasta las Escrituras. A veces no entiendo por qué, y surge esta conversación de por qué estamos salteando las dispensaciones para traer solamente aquellas cosas que a nosotros nos gustan y nos convienen. Hace poco hablaba con un pastor que me hablaba sobre algunas cosas que ellos ponían en práctica en su iglesia, y yo le pregunté, ¿pero dónde sacas esto? Y él me muestra pasajes de Levítico, de Deuteronomio, o sea, está hablando de la ley mosaica. Entonces le pregunté, ¿usted dijo que todos los hombres de tu iglesia están circuncidados? No. ¿Por qué? Porque, a ver, la ley mosaica tiene una coherencia. ¿Okay? Tenía que, digamos, los judíos tenían que, digamos, de cumplir con la totalidad de esa coherencia de la ley mosaica para ser declarado justo. Y no podía cada uno elegir aquello que a mí me gustó el artículo, que no me gustó el artículo. Pero lo que nosotros hacemos ayudarmente. Entonces, como esto me sirve, entonces, y él me ha dificultado lo que aplicar. Pero eso todavía es otra dispensación. No importa, a mí me gusta. Y acá ya empezamos a estudiar la hermenéutica, vamos a ver, bueno, cuál es la principal hermenéutica que fue trasladada de un principio a otro principio, a otra dispensación. Y esto pasa con muchas cuestiones fundamentales, donde predicamos renegando diciendo que la ley ya fue cumplida por Cristo, pero después se exige el cumplimiento de esa ley. Y es un poco lo que hablamos hace el otro día. La justicia que se nos imputa cuando queremos en Cristo, la justicia de Cristo. Porque debe ser una justicia práctica. Alguien que cumplió, ¿sí?, los mandatos de Dios, que fue declarado justo por Dios, porque no hubo pecado, porque cumplió con toda la justicia de Dios. Y esa justicia práctica es la que Dios nos imputa, como si nosotros hubiéramos cumplido con la justicia de Dios. Es una imputación de Dios para nosotros, y no que nosotros hayamos hecho, sino que es a través de Jesucristo. Entonces, siempre vamos a revisar un poco todo esto para no caer en estas contradicciones. ¿Okay?
Le pregunto, por ejemplo, ¿alguien me puede decir cuál es el juicio que concluye la dispensación de la ley? Perdón, Perdón. podría preguntar, si es coherente, ¿cuánto saben lo que significa dispensación? No importa, pero el tema es, yo te entiendo, pero no es el objetivo tanto, simplemente esto lo estoy usando como un instrumento. Pero igual, está bien lo que dice el pastor Mario, dispensación son etapas. La palabra dispensación viene en griego oikodomía. ¿Okay? Son etapas en las cuales, digamos, donde Dios administra la relación del hombre con él de una forma determinada, bajo ciertas pautas determinadas. Y cada dispensación termina en juicio de Dios. ¿Por qué? Porque cada dispensación termina con el fracaso humano. Porque bajo ningún sistema, ¿sí?, bajo ninguna etapa, el hombre es capaz de cumplir con la exigencia de la demanda de la moral y la justicia de Dios. ¿Entiendes? Entonces, cada etapa termina con juicio. Y eso habilita el comienzo de una nueva dispensación. Por supuesto, lo que dice el apóstol Pablo, después de Efesios, hasta la dispensación de cumplimiento de los tiempos. Entonces, dicho esto, por supuesto el tema es mucho más largo, la pregunta es, ¿con qué juicio termina la dispensación de la ley? Está hablando del pacto mosaico. No, la pregunta es, ¿con qué juicio termina la dispensación de la ley? Cada dispensación de los juicios, por ejemplo, la dispensación, ¿sí?, la dispensación de la conciencia humana, se termina en Génesis 6, 7, ¿con qué juicio? Por ejemplo, el diluvio. La dispensación de la inocencia termina con el juicio de Dios en Génesis capítulo 3. Luego la próxima termina con el juicio del diluvio. Luego viene la dispensación del gobierno humano, que termina con otro juicio que empieza capítulo 9 de Génesis y termina con otro juicio que es el juicio de Babel. Aparte de eso, con Abraham comienza la dispensación de la promesa. ¿Ok? Y que también termina hasta que llega la dispensación de la ley y que termina también un juicio. La dispensación de la ley comienza ya en ¿dónde? Éxodo capítulo 19. Capítulo 19, ¿ok? Y termina, es si se quiere la dispensación más larga que más tiempo desarrolla a través de los diferentes momentos de la Biblia, y termina con qué juicio. En la cruz. Exactamente. El juicio de la cruz termina la dispensación de la ley. Entonces, todo lo que está antes del juicio de la cruz pertenece a la ley. Fíjese un detalle, el tema del divorcio, no importa, no estoy preguntando cuál es su postura sobre el tema del divorcio. Yo he escuchado muchas predicaciones que hablan y escrito que hablan que hay una sola causal, hay pastores que dicen que hay una sola causal del divorcio, el adulterio. Y va hacia Mateo, donde se produce una discusión sobre la ley de Moisés. Los judíos le preguntan a Cristo acerca del divorcio y dice que Moisés nos mandó a dar carta de divorcio, se refiere al Deuteronomio. Y hay un error en la traducción, porque la palabra griega utilizada en chino no es adulterio. Pero el punto central es que es una discusión sobre, porque Moisés dijo, si alguien encuentra a su esposa algo indecente, le puede dar carta de divorcio. Entonces se generó toda una discusión sobre qué puede ser algo indecente. En los tiempos de Cristo había dos grandes escuelas de interpretación de fariseos, Shammai y Hillel, y cada uno era recontra conservador, el otro recontra liberal, y cada uno les daba su opinión sobre qué significaba esto.
Lo que Cristo hace es, como pasa en muchas partes de los evangelio, es poner el sentido exacto de lo que significaba lo que decía la ley de Moisés. Por supuesto, Cristo tenía que combatir no solamente errores en la interpretación de la ley mosaica y los horrores de la tradición rabínica. ¿Okay? Y ya en ese tiempo venía, galopando, ya del siglo II a.C., venía galopando el surgimiento de todo lo que es, los diferentes grupos sociales o de poder. Fíjese que en Génesis, en Mateo, Juan 3, Nicodemo llega a Cristo y le dice rabí. O sea, no existía rabí en el Antiguo Testamento. No existían los fariseos en el Antiguo Testamento. No existían los saduceos en el Antiguo Testamento. Son todas expresiones que surgen a partir del siglo II a.C. a raíz de un reacomodamiento social, político, militar, que da origen a estos grupos y que empieza a desarrollar los fundamentos para lo que después sería el siglo I, II después de Cristo, donde oficialmente nace el judaísmo actual, que es el judaísmo rabínico. ¿Okay? No es un judaísmo, lamentablemente el judío actual no es un judaísmo bíblico, es un judaísmo rabínico basado en la tradición rabínica. Pero en los tiempos de Cristo ya estaba este problema. Por eso Cristo muchas veces dice, habéis oído, pero yo os digo, oyeron de todos estos que vienen y los colgaban, una piedra molino y movilizaban. Así que el tema es que Cristo constantemente estuvo corrigiendo estos problemas. Y la pregunta es, si estaba corrigiendo un problema de la interpretación de una ley mosaica, ¿por qué eso tiene que ver con la iglesia? Pregunta. ¿Se entiende el concepto? Pues a veces uno tiene que tener cuidado de estas cuestiones. Y si la dispensación de la ley termina con el juicio de la cruz del Calvario, quiere decir que todo lo anterior tiene que ver con Israel, con la ley, no con la iglesia, por ejemplo, entre otras cosas. Y cuando usted empieza a acomodar las piezas coherentemente, tal como Dios reveló y diseñó, sí, la palabra adquiere una dimensión muy importante. Lo que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver con esto. Y tiene que ver con la incoherencia de cómo hacen las sectas a unas sectas evangélicas. ¿Sí? Porque la verdad es que dentro del mundo evangélico particularmente está lleno de sectas que bajo el pretexto de ser evangélico creen que puede hacer con la vida lo que quiere y agarran de la vida lo que se le antoja y lo aplica como quiere según su conveniencia. Hoy garpa muchísimo todo lo que tiene que ver con lo espectacular. Esto comenzó ya hace 30, 40 años atrás, cuando comenzó todo un movimiento, comenzando con los telepredicadores. En algún momento estos telepredicadores salen de la pantalla, va hacia la vía pública, y acá en Argentina llegaron, por supuesto, un conjunto de, entre muchos pastores, que comienzan a hacer espectacularidad con sanidades y estupideces tan atravesadas. Yo recuerdo en esa época, cuando empezó a llamar la atención de estos fenómenos, digamos, sociales, y uno veía las publicidades, las pasacalles que colocamos cuando convocaban, y la leyenda es: Cristo sana y salva. ¿Ok? Y claro, esta leyenda fue evolucionando hasta el tiempo, hasta concluir el concepto más moderno, si usted quiere, tipo pare de sufrir y cosas por el estilo. Creo que falleció porque después se mudó y le perdimos el rastro. No sé si los más viejos de Ciudad Vista se acuerdan de Tina. Tina, Cristina. Una época nosotros
teníamos, o sea, esta señora vivía, nosotros en un momento que alquilamos una propiedad que pasa la línea Muebles, vivía en los edificios que están enfrente del templo, digamos. Y había una vecina que ella me decía, yo invito a todo el mundo a que venga acá, pastor, yo no voy, ni loca, pero yo invito a que todos. Y un día ella me viene una señora mayor llamada Cristina. Ella tenía un hijo ya mayor que estaba inmerso en la adicción a la droga. Y un día este hijo me contó un chiste buenísimo. Y me dice que un amigo de un turco tuvo un hijo y le puso un nombre que empieza con A. ¿Cuál es ese nombre? A ver, ahí se anima. Turco. Ahí adivina el nombre que empieza con A. Ali. Ali. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Eduardo. Yo digo que para Eduardo con él, me dice, acordate del turco, y el turco dice, Eduardo. Así llegó, empieza con A. Ahora, el tema es esto. La señora un día venía del centro, se estaba jubilando, venía a hacer los trámites, el colectivo pasó por completa, vio una iglesia, entre comillas, un cartel enorme diciendo eso, para sufrir, y ella se bajó. Primero fue a una iglesia, a un centro de la iglesia universal, ¿se acuerdan de los brasileños? Sí. Ella dice, fui ahí, no me dieron bolilla, me fui. Entonces, se salvó. Pero cayó a este lugar y entró, la atendieron y ella quería hablar con el pastor. Y entonces la atendió el pastor y el pastor le dijo, le preguntó qué lo que está y ella le cuenta a su hijo y pidió oraciones, pidió que el pastor ore por su hijo. Entonces el pastor le dijo, no, lo que usted tiene que hacer es un pacto conmigo. Así. ¿Y cómo se hace eso? Los pactos con Dios se hacen con dinero. ¿Y en qué consiste? Usted tiene que darle tanto dinero a Dios para que Dios intervenga en la vida de su hijo. Entonces le preguntó cuánto se dieron, no me acuerdo cuánto le dieron en su momento. Entonces la mujer dijo, mire, yo soy casi una jubilada, no tengo esa plata. Entonces el pastor dijo, no hay problema, se puede hacer el pueblo. Y en serio, se puede hacer el pueblo. Así que ella hizo un pacto de Dios con Dios en cuotas. En el mes de enero, pasó un par de meses. Claro. En el mes de enero tuvo un gasto extra y no pudo llevar ese dinero, la cuota del mes de enero a la iglesia. Lo llamó el pastor enojado preguntando por qué no había ingresado esa cuota. Y entonces, ella le contó el problema que tuvo y el pastor le contestó enojado diciendo que ahora el pacto se cayó y si ella quería renovar el pacto era otro precio. Y la mujer estaba desesperada. ¿Por qué? Porque ella estaba convencida que se le iba la vida de su hijo. Entonces esta vez habla con el pastor acá, que está acá enfrente de la iglesia, nada, que te va a cantar ahora. Entonces viene ella, me cuenta, yo le digo, Cristina, tengo la solución. Le va a costar menos, le digo. Y la mujer se le transformó la cara, la invadió una alegría, tenía esperanza. Yo le digo, Cristina, olvídese todo el tipo, es un delincuente, vaya y denúncielo por esta manera. Le expliqué el tema, le compartí el evangelio. El punto es que la mujer le cambió, se sacó un peso de encima. El punto es que esto es la moda y muchas iglesias bíblicas comienzan a sentirse atraídos por esta vertiente. Y le digo que una de las principales caballitas de batalla para comenzar el proceso de renovación es la música. Esto lo he dicho desde el comienzo del desarrollo del movimiento carismático,
El caballito de batalla del motor carismático es la música. Comienza con el concepto de que hay que renovar la adoración y termina renovando todas las cosas. El problema es que nosotros no entendemos que estos dones es parte de un desarrollo coherente y lógico de la palabra de Dios, ¿ok? En la revelación de la palabra de Dios. Tenemos que entender algo. Hasta que en algún momento en la vida de Moisés, no sé en qué momento, porque ahora no tengo idea en qué momento fue, hasta ese momento no había absolutamente una sola letra de la palabra de Dios que ha sido revelada. No había nada. ¿Okay? Hasta alrededor del año 1500 a.C., ustedes tengan en cuenta que antes de 1500 de Cristo pasó todos los relatos previos de Génesis, de Éxodo, tal vez de Levítico, no lo sé, porque no sé en qué momento Moisés se puso a escribir. ¿Ok? Y de hecho, para ser honesto, las primeras revelaciones escritas de Dios, si entiendo bien, está en Éxodo capítulo 20, que son las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Hasta antes de ese tiempo no había absolutamente nada escrito. Y todo era tradición oral. Absolutamente todo. ¿Ok? Y la importancia entonces, para lo que hablamos al principio, lo que era para esta gente, entender lo que era la creación de Dios. ¿Ok? Para ver precisamente la gloria de Dios, la divinidad de Dios. Y hay dos pasajes que, digamos, uno en particular, que tenemos que entender para comprender, digamos, qué tiene que ver las señales, prodigios y milagros con la revelación espiritual. Fíjese incluso un detalle. Si usted lee el libro de Éxodo, cuando Dios lo llama a Moisés de la zarza ardiente, y le dice, volver y liberar mi pueblo, anda a buscar a tus hermanos. Y Moisés dice, le hace un planteo a título de excusa, pero un planteo absolutamente lógico. Le dice, yo voy. Está bien, yo voy. Y me pregunta, che, ¿y cómo se llama el Dios que te digo? ¿Qué le digo? Usted fíjese que hasta ese momento lo que mantenía unido al pueblo de Israel era la tradición que heredaron de hace 400 años atrás. Hasta que Jacob llegó a Egipto con sus hijos y toda su familia, que era, ¿qué cantidad de personas entró a Egipto? 70. ¿Y salieron como cuánto? Como 2 palitos. ¿Ok? Lo que es no tener televisor ni internet. Pero el tema es que llegaron 70 y empezaron a llegar los nietos, los bisnietos, los tataranietos, los chosnes y chosnas, no sé cómo se llama toda la generación siguiente. Y lo único que le daba identidad a este grupo era que tenía un ancestro común, que creía en un Dios común que no tenemos ni idea quién es. Porque en 400 años nunca tuvimos noticias más de lo que nos contaron forma como tradición oral nuestros padres. Sabemos que Jacobo viene de un patriarca de ellos que era, qué sé yo, Rubén. ¿Sí? Isaac viene de Gad. Rebeca creo que era levita, digamos de la tribu de Leví. Pero no había otra cosa que le diera una unidad. Ni siquiera sabía el nombre, cómo se llamaba ese Dios que sus antepasados, sus patriarcas habían creído. Así que así en Génesis aparece la primera revelación del nombre de Dios en forma directa, y Dios le dice a Moisés,
yo soy, dile que yo soy el que soy y yo soy el que ha enviado. Este concepto o este nombre de Dios, yo soy el que soy, mire que está tan arraigado digamos, en la mente del judío, que cuando uno ve los evangelios, Cristo dijo, yo soy, lo querían apedrear. Porque los judíos entendían perfectamente que se estaba arrogando el nombre de Dios. ¿Okay? Y yo creo, honestamente, que el proceso por el cual Dios lo ha sometido previo a la liberación, que es la esclavitud, ha sido algo fundamental para cohesionar a este pueblo. Y la historia tenemos otro ejemplo con Israel. Usted sabe que hacia fines, principios del siglo XVIII y XIX, apareció un tal Teodoro Herzl, ¿sí? Escribe un libro, ¿sí? Y ese libro ha sido el fundamento para el comienzo de la inmigración judía hacia el regreso hacia Canaán. Y aparece en escena una importantísima familia judía a nivel mundial, banquero, que son los Rothschild, que actualmente también lo es, que comienza a financiar ese proceso. Él compra la tierra de Canaán, que en ese momento estaba prácticamente deshabitado, era un páramo deshabitado, que pertenecía a algunos terratenientes turcos. Recuerden que toda esa zona, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, estaba bajo dominio del Imperio Otomano. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, que la actual Turquía pierde, es uno de los países que pierde la Primera Guerra Mundial, razón por la que toda esa región pasa a caer bajo el protectorado británico. Y el tema es que comienza este proceso de inmigración judía. De hecho, el comienzo de la inmigración judía fue prácticamente por parte de los judíos que vivían en lo que es Rusia y Europa del Este. Y eran, de alguna forma, los judíos más pobres. Empiezan a emigrar, pero ocurrió un hecho que fue la Segunda Guerra Mundial y lo que fue famosa Shoah o el exterminio judío. Y ese exterminio judío le ha dado una cohesión nuevamente al pueblo de Israel y terminó dándole una identidad y la conciencia de la necesidad de una nación propia. Y comienza ya ahora también inmigración masiva de Europa del Oeste, occidental. Y yo creo que ¿cómo se llama? La esclavitud a la que fue sometido Israel, o pueblo de Israel, no pueblo, digamos, pueblo judío, fue un elemento que Dios ha utilizado para dar una cohesión a Israel para poder sacarlo y que todo el pueblo masivamente deseaba salirse de Egipto. Pues si usted analiza la conducta posterior de Israel, ellos estaban perfectamente adaptados a la vida y a la idolatría de Egipto. Y esto se manifiesta constantemente a través de la peregrinación por el desierto, la cantidad de veces que los negros quisieron rebelarse contra Dios, contra Moisés, las veces que quisieron volver a Egipto, aun cuando ya lograron instalarse en la tierra prometida. Libro Jueces particularmente manifestaba precisamente esa idolatría que traía de los 400 años de convivencia en Egipto. Así que si no había un elemento que lo nucleaba, como es la esclavitud, es probable que muchos no quieran salir de Egipto. Lo mismo pasó en la historia de la Segunda Guerra Mundial con lo que ha sido el exterminio judío. Esto, por supuesto, yo lo tengo. Un estudio hecho, es una apreciación personal, coherente con toda la palabra de Dios. Usted ha dicho que rechazamos las pruebas de Dios en nuestra vida y nos volvemos locos. No entendemos que la prueba de Dios es precisamente lo que al apóstol nos permite una mayor cercanía y conocimiento de nuestro Dios, por ejemplo. ¿Okay? Entonces,
sale de Egipto, Israel, ¿ok? Está en Egipto, y todos coincidimos que Dios fue a buscar a Israel porque, no solamente por la promesa a Abraham, sino porque Israel, toda esa masa de 2 millones de personas, era el pueblo escogido de Dios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen que sí? Los israelitas no pueden participar. No. Aunque levantó la mano equivocadamente. No era el pueblo escogido. Hasta Éxodo 19 nunca se lo llamó Israel como pueblo escogido de Dios. Nosotros, de que llamamos a la iglesia, como escuchamos Israel el pueblo escogido, pensamos que desde que nació Isaac ya son pueblo escogido. En Éxodo 19, al pie del monte Sinaí, es donde Dios establece un pacto con Israel, con la descendencia de Abraham. Y es donde le da el estatus del pueblo escogido. Y lo hace una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Antes no era el pueblo escogido, era la descendencia de Abraham, a quien Dios le prometió en Génesis 17 que iba a ser, no solo que la promesa que le ha hecho a Abraham se le va a extender a su descendencia. Después vemos en Génesis, creo que 20 y pico, no me acuerdo qué capítulo, Dios le extiende la promesa a Abraham a Isaac. Después se le extiende a Jacob en cumplimiento con lo que le dijo a Abraham, que iba a extenderle las promesas hacia toda su descendencia. Entonces, dicho sea el paso, hay que entender todo. Hecho 19 del pueblo de Israel no era pueblo escogido. Adquiere ese estatus legal, desde el Hecho 19, Israel acepta la propuesta del pacto de Dios que ofrece Israel. Moisés baja al monte y dice, Dios me dijo que le ofrezca esto. ¿Usted qué dice? Aceptamos. Después van a ver en eso que se hace sacrificio para confirmar ese pacto. Y a raíz de que Génesis 9, Israel acepta el pacto de Dios, capítulo 20 de Éxodo, Dios le entrega el fundamento de la relación con Dios, los famosos 10 mandamientos. Y a partir de allí, Dios logra algo. Vamos a Génesis, Hebreos capítulo 2. Este estudio ya lo vimos. ¿Cuánto fue fue Mar del Plata, ¿no? Las revelaciones en Mar del Plata. Sí, fue Mar La del etapa de Plata. la revelación en Mar del Plata. Lo que le voy a agregar ahora a lo que compartimos en el tiempo es este detalle. Yo no digo que Dios ha tenido esto en su mente. No digo que Dios lo ha tenido en su mente. Pero es posible. Porque Dios es un Dios de lógica pura. Por eso Él es el autor de la matemática, de la física y cosas por el estilo. Hay una falacia en el desarrollo de la lógica, es una falacia conocida como el razonamiento circular. Y la idea básicamente de este concepto de razonamiento circular es la idea de que uno para digamos, plantear que es la veracidad, que lo que yo digo, la premisa, la veracidad lo determina, ¿qué cosa? Un proceso circular donde el que dice que la premisa está, termina asegurando que entonces es la verdad. Algo así como imagínense que uno diga que por ejemplo que un albañil es un constructor, por lo tanto todos los constructores construyen paredes, o sea, el albañil construye paredes, ¿ok? Y el albañil es un constructor, por lo tanto todos los constructores construyen paredes. Es algo así cuando nosotros le decimos a un incrédulo
la palabra de Dios dice que es la palabra de Dios. Yo lo he dicho muchas veces. Digo que la misma palabra de Dios asevera que es la palabra de Dios. La Biblia asevera que es la palabra de Dios. El tema es que, desde el punto de vista lógica, esto es conflictivo porque es como que yo estoy diciendo que la misma Biblia asevera, afirma algo y asevera que eso es verdad. Y es complicado. Pero fíjese que Dios hace algo muy interesante. Dios revela su palabra y utiliza un elemento externo para darnos la seguridad, la garantía de que la palabra es verdad. Fíjese en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, 2:1. Es necesario que con más diligencia entendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si cuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Fíjese un detalle. Vamos a analizar versículo 3. Dice, hablando de la salvación tan grande, de la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, está hablando de Cristo, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Entonces acá el orden era, hay una salvación grande anunciada. Esto fue anunciado por el Señor y fue confirmado por los que lo oyeron. O sea, la misma banda. ¿Por qué yo tengo que creer que esto es verdad? O sea, hasta aquí lo que Dios está diciendo es, lo que yo dije y que mis discípulos escucharon y confirman mis discípulos es la verdad respecto a la salvación. Y es medio complicado, porque fíjense que en los evangelios cuando los sacerdotes, los fariseos van y le piden a Pilato, y le dicen, dame nos asegure la tumba de Cristo. ¿Por qué? Porque escuchamos que dijeron que al salir van a resucitar. Entonces ahora se le quedó a los discípulos, le choreó el cuerpo y que resucitó. Entonces, fíjese que el relato de la resurrección de Cristo no ha podido ser desvirtuado por parte de sus enemigos, porque hubo una autoridad externa que fue y selló la tumba. De tal manera que cuando Cristo resucita, los sumos sacerdotes no podían decir que los discípulos robaron el cuerpo. No podía refutar que Cristo resucitó. Y entonces tuvieron que sobornar a los soldados diciendo, quería que noche nosotros quedamos dormidos, mandamos una fetichora de aquella, hemos hecho la gran Carolina, que nos vamos toda la mañana a picotear un par de tetras por ahí. Y estamos todos alegres, nos quedamos dormidos, vinieron de noche los discípulos y se robaron el cuerpo. O sea, a ver, lo escucha un judío, cualquier enemigo de Cristo, ¿qué va a decir? No, pará, que me dice cara de que ya tengo 2 años, me chupo los dedos, contame algo cierto. Es decir, que una evidencia externa, una autoridad externa, selló la tumba y eso ha hecho que no pudiese refutar la resurrección de Cristo. De hecho, hoy, desde el punto de vista legal, le recomiendo un muy buen libro que se llama ¿Quién movió la piedra? ¿Sí? De Frank Morris, o Morris, no me acuerdo del apellido. Es un aristócrata británico y cuando empezó a estudiar la carrera de Derecho, el tipo se propuso que un día iba a probar que Cristo no resucitó. Así que cuando se recibió, viajó a Israel para recabar testimonio y evidencia que demuestre
la mentira, la falacia, la mendacidad de la resurrección de Cristo. Y el tipo, precisamente por las evidencias, termina creyendo y termina escribiendo este libro, haciendo alusión precisamente a la piedra que tapaba la entrada de la tumba de Cristo. Escribió un libro titulado ¿Qué movió a Cristo? Se lo recomiendo, es un muy lindo libro. ¿Ok? Vos ayer me hablaste, hablamos sobre este libro de evidencia que hizo un Benedicto. De hecho, John McDowell, en el capítulo que presenta las evidencias sobre la resurrección de Cristo, habla de este libro precisamente. Ahora, fíjese, este es el tema. Si todo el testimonio, entre comillas, fuese de los discípulos que Cristo resucitó, estamos fritos. Tenemos un grave problema porque estamos desarrollando esto, la falacia del argumento, del razonamiento circular. El hecho de una autoridad externa que selló, tiró por piso cualquier pretensión de los enemigos de la cruz de Cristo, de mostrar la mentira de la resurrección. Volviendo al Hebreo capítulo 2, fíjese este detalle. Si yo me quedo hasta el versículo 3, tengo este mismo problema. Simplemente el escritor hebreo alude a Cristo y a sus discípulos. Pero el 4 aparece un tema muy interesante. El 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos. Fíjese que aquí utiliza el término del testigo. Ya lo he dicho de un testigo, es el testimonio de un testigo. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo, testigos directamente de Cristo, enseñando acerca de la salvación que habría de venir. Aunque dicho sea de paso, que los sinópticos hablan del Evangelio del Reino. Digo yo, el Evangelio del Reino es el Evangelio que nosotros predicamos. ¿Y por qué será que muchas veces uno utiliza versículos que hablan del Evangelio del Reino para hablar del Evangelio de la gracia? Y no nos cuestionamos tal como cuando el joven rico se acerca a Cristo y dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La vida eterna se hereda. Y Cristo le dice, ¿qué le dice? Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo, porque ambos conceptos, ama a Dios y ama al prójimo, es el resumen de la ley, de los 10 mandamientos, de la ley de Dios. Y después pretendemos que eso es para la iglesia, qué incoherencia que estamos desarrollando. Pero fíjese este detalle, ¿no? Evidentemente cuando se creó el hebreo ya comenzó el concepto del Evangelio de la Gracia. ¿Okay? Que Pablo resume en Romanos cuando dice que Dios ya previendo la salvación de los gentiles y empieza a desarrollar ese concepto. Así que en el versículo 4 aparece un elemento fundamental de este proceso, y ya no solamente lo que dicen los apóstoles, que eran los testigos realmente. No le quiero complicar la vida, pero ¿qué parte de la vida dice que nosotros somos testigos de Cristo? Piénselo. Pero fíjese este tema, porque no, ¿sabes por qué le digo? Porque cuando nosotros aseveramos que somos testigos de Cristo, estamos usando este razonamiento, digamos, circular. Realmente es una falacia. Pero el punto es esto. En el capítulo 2, verso 4 dice, testificando que Dios estaba al mismo acompañando la manifestación de ese testimonio de los apóstoles con señales, prodigios y diversos milagros, el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, quiero decirles algo. Los dones espirituales fueron dados a priori
como señal de apóstol. ¿Ok? La forma que Dios corroboraba la autenticidad de un testigo, en este caso de los apóstoles, era a través de señales, prodigios y milagros. Fíjense que al que le han cuestionado su apostolado como se le cantó para la gana, cada uno, porque no le convenía lo que el apóstol, porque lo que Pablo predicaba, entonces en varios momentos, en diferentes partes de las epístolas que le escribe, fíjese, 1 Corintios capítulo 9, 2 Corintios capítulo 5, en varias ocasiones Pablo debe defender su apostolado. El hecho de que Cristo se le aparezca personalmente, en Hechos 9, camino de Damasco, Hechos 9, camino de Damasco, tiene que ver precisamente con darle la autoridad de apóstol. Porque un apóstol debía haber sido testigo, no solamente de la vida del ministerio de Cristo, sino de la resurrección de Cristo. Por esa razón, 2 Corintios 5, Pablo va a hacer mención de que él ha visto precisamente, ha sido testigo del ministerio de Cristo, y en otra parte habla de que ha sido testigo de su resurrección. Y fíjese, 2 Corintios capítulo 12, Pablo hace mención de las señales de un apóstol, dice así: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Ok? Hay 3 requisitos para un apóstol. Así que todo lo que dice que es un apóstol actualmente son mentirosos, delincuentes, truchos, llámelo como quieran. Sí. Tiene que ver entonces con Hebreo, el capítulo 1, del versículo 1, ahora habla de este mismo. No entendí nada. Cuando hablas de los, yo por ejemplo lo defiendo así, cuando me dicen de un profeta, un apóstol, en Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, que el Señor habla a través de ti, punto. No sé cómo llegaste con ese versículo a los profetas. No, cuando me lo dicen, me lo mencionan, por así decirlo. Y el que menciona debe decir, ¿de qué parte acá habla de los profetas? No existe porque nadie testificó. No, pero está bien, pero el pasaje no está hablando del tema de que habló con el hijo, que es un profeta, no sé lo que usted está entendiendo. Por eso no habla nada sobre eso. Lo que yo quiero decir es esto. Hay 3 requisitos para que un apóstol sea un apóstol. El primer requisito es que debe haber sido llamado directamente por el Señor Jesucristo. ¿Sí? Este es el primer requisito. Así que si alguno de los que está presente dice, o de los actores apóstoles, dice, ese apóstol puede preguntar cuándo el Señor Jesucristo te llamó. Fíjense que la razón para que Cristo se cruza con Pablo, camino de Damasco, es porque Cristo se presenta y hace el llamamiento de Pablo, porque después le dice a Ananías que iba a ser presente al apóstol a los gentiles. ¿Okay? Y esto está en Mateo 10, versículo 1 y 2. El segundo requisito de un apóstol, vamos a hablar, ya que están aquí. Entonces, versículo 10:1 dice así: llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad, toda dolencia. ¿A quién llama? A 12 cuantos. Discípulos. Los nombres, dice el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles. Esos 12 discípulos que él llamó, ahora les han dado categoría, el ministerio, saben como quieran, de apóstol. ¿Ok? Fíjense en 1 Corintios capítulo 9, el versículo 1. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Si usted va a Hechos capítulo 1, vamos a Hechos capítulo 1, fíjese que los apóstoles en el aposento alto, versículo 15,
dice así, entonces, pero en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad hirió un campo y cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio y gustó así. Versículo 21. Es necesario pues, y de estos 120 que estaban ahí, que han estado juntamente con nosotros ahí, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Fíjese que Pedro, cuando lleva a este grupo de hermanos a votar por alguien que iba a reemplazar a Judas en el ministerio de apóstol, menciona que uno que ha sido testigo de este ministerio de Cristo. Entonces Pablo dice en 1 Corintios, yo no he visto a Jesús. 2 Corintios 5, él habla del hombre, dice, psicólogo o en el Espíritu, no se dice, y que ha visto al Señor Jesucristo, está hablando de sí mismo, reconfirma el hecho que él sí estuvo presente, fue testigo del ministerio terrenal de Cristo. Segundo requisito, el que tenga que ser testigo de ese ministerio. El tercer requisito, dice Pablo, lo que leímos recién, 2 Corintios 12:2, debía tener estas señales, estos dones de señales, prodigios y milagros. Y Hebreos nos dice que esas señales fueron dadas por Dios a los fines de autenticar, dar autenticidad por una autoridad externa, que lo que ellos predicaban era palabra de Dios y que ellos eran enviados. Por eso son testigos. ¿Ok? Por eso Cristo le dice a los discípulos, a los apóstoles de Hechos capítulo 1, y me seréis testigos. Y si usted lee correctamente Hebreos Hechos 1 y 2, cuando llega el día Pentecostés, los que recibieron el don de lengua no eran todos los creyentes, sino solamente los que estaban en el aposento alto, que eran los apóstoles. ¿Ok? Contrario a lo que pretende el movimiento pentecostal carismático, dice Cristo, ese día todos recibieron. Quiero decirles que lean bien, por favor, que solamente los 12 que están en el aposento alto, que eran donde moraban los apóstoles, recibieron el don de lengua. ¿Ok? Esto era la función de un apóstol. Es decir que la razón de los señales, prodigios y milagros es para dar autenticidad al mensajero y al mensaje. Es una autoridad externa, como pasó con la tumba de Cristo, que da fe, entre comillas, que tal testigo es un testigo veraz. Cuando usted va a un juicio y se presenta un testigo, una de las cosas que las partes pueden hacer a un juez, el abogado defensor, la fiscalía, es impugnar el testigo, decir que este no es un testigo verdadero. Y si el juez acepta el razonamiento o las evidencias, es probable que ese tipo termine con un procesamiento por falso testimonio. Pero cuando las partes, tanto fiscalía como la defensa y el juez, aceptan a esta persona como un testigo y no se cuestiona, cuando el juez falla en su veredicto, va a hacer referencia como verdad y como hecho irrefutable para condenar el testimonio de esta persona. ¿Se entiende el concepto? Estamos hablando de política. ¿Se entendió la idea? Y en este caso en particular, es Dios que está diciendo, por medio de estas señales, que tal testigo es un testigo verdadero. Por lo tanto, su testimonio es veraz. ¿Se entiende la idea?
necesario porque, ahora voy, por el hecho de que Dios estaba empezando a revelar, trayendo la revelación escrita. Entonces tiene que entender bien esto. La razón del señal, el prodigio milagro, tenía que ver con este acto de Dios testificando juntamente con ellos. Ahora la pregunta es, ¿eso es algo que ocurrió solamente con los apóstoles? La primera revelación escrita de Dios viene a través de Moisés. Y fíjese que lo primero que Dios nos manda a Moisés a hacer es una señal. Cuando se presenta delante de Faraón, ¿ok? Cuando se presenta delante de Faraón, Dios le dice a Moisés, mira, ¿sabes qué tiene que hacer? Esta vara, tirarlo al suelo se va a transformar en una víbora. ¿Cuál es el objetivo? Precisamente demostrar la señal de que él venía de parte de Dios. Hay varias razones, de hecho los magos, ¿se acuerdan de esta historia, no? ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos leyendo? Los magos egipcios hicieron lo mismo, hicieron un encantamiento y llevaron tiraron también herramientas, se llamaban culebras, y lo que Dios nos dice el relato que la culebra, la víbora, la que se transforma en la vara de Moisés, se lo morfó, y luego se lo tomó y volvió a transformarse en una vara de su mano, lo que no podían hacer los magos egipcios. Y a partir de allí comienza un conjunto de señales para que el pueblo de Israel pueda. Los samaritanos rechazan todo lo que en nuestra vida aparece desde por hacia atrás. Ellos lo rechazan. Para ellos solamente es correcto el palabra de Dios, los primeros 5 libros de la Biblia, y por esa razón ellos, ¿se acuerdan cuando en Juan, cuando Cristo se encuentra con la mujer samaritana? Y la mujer samaritana dice, nosotros decimos que había que adorar a Dios en este monte, y el monte que antes la mujer señalaba porque estaba en Samaria está al norte de Judea, ¿sabían eso? Sí, ¿no? Pero creen que sí. En Samaria está la entrada al valle de Armagedón. Esa entrada, si usted lee el Antiguo Testamento, a la mano izquierda está la fortificación. Había una fortificación militar que Salomón lo transforma en un fuerte impresionante, que era la fortaleza de Megiddo. La entrada a este valle está coronado o está flanqueado por 2 montes, el monte Ebal y el monte Gerizim, sobre los cuales Moisés habló de maldición y bendición. ¿Se acuerdan? No sé. Entonces los samaritanos decían que había que adorar a Dios sobre el monte Gerizim. Y de hecho ellos construyeron un templo sobre el monte Gerizim que en los tiempos de los macabeos, los muchachos fueron y se lo tiraron. ¿Ok? Y ahí viene el conflicto porque dice los judíos dicen que hay que adorar sobre el monte Sión, que es el lamento del monte Moriah. Entonces el tema es que viene este conflicto. Pero el punto central es que no hay judío que vaya a rechazar como palabra de Dios la Torá, ¿sí? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento escrito por Moisés. Ahora, hay un hecho interesante. Cuando usted llega al Deuteronomio, Moisés estaba al final ya de su vida, de su camino. De hecho, Moisés se muere antes del comienzo de la conquista de la tierra prometida. La conquista de la tierra prometida es liderado y llevado adelante totalmente por Josué. ¿Ok? Y Moisés se muere sobre qué monte. Moisés. El famoso monte Nebo, que si usted hoy, no sé dónde cuando queda, pero bueno,
Pero algunos dicen que está lo que actualmente sería Jordania. Cuando usted está en el Mar Muerto, si tiene la revista o binocular, pues ya ver, ahí es que se dice el Monte Nebo, y allí está construido un templo, supuestamente es el Monte Nebo. Hay un cartel que dice que el Monte Nebo, pero bueno. Pero está del otro lado de Jordania, del Mar Muerto, o sea, la costa este. Recuerde que Israel, después de 40 años de pagar por el desierto, pasó por Negev, por el sur del Mar Muerto, entra al territorio moabita y edomita, y de ese lado, que actualmente es Jordania, cruza el Jordán hacia el occidente. ¿Se acuerdan de así, no? Veníamos diciendo, ¿qué? Bueno, pues, ¿a la altura de qué ciudad cruza? ¿Sí? Muy bien, es la primera ciudad que conquista. Y muy interesante, fíjese que el relato de cómo Dios conquista Jericó no es una fábula. Vieron que los judíos caminaron, y Bruno pegó un grito, tocaron la trompeta y se cayó el muro. Hay una razón de ser, porque después esa táctica no se volvió a desarrollar en las conquistas, en la batalla posterior. Pero sí en Jericó. Hay una razón de ser. ¿Sabían eso? Búsquenlo, no se lo voy a decir. Estudio. ¿Cómo se llama el lugar donde al cruzar Jordán acampa y, digamos, por primera vez los judíos luego de cruzar el Jordán? ¿Cómo se llama el lugar? ¿Ay? Te faltó 3 letras, 4 letras. Ay. Le faltó 4 letras. Y ahí, ¿se acuerdan? José de Platón, agarra un cascote, 12 cascotes del hecho del Jordán, uno por tribu. Cuando cruce, con esos cascotes vamos a hacer un altar. ¿Cómo se llama eso? El lugar del altar. Gilgal. Así que el tema es que Moisés comienza a dar relatos y es interesante que anuncia algo. Moisés, Deuteronomio 18. Fíjese un detalle. Moisés era profeta. Además, Dios con Moisés, digamos, ya nos da una indicación de cómo es un profeta o qué consiste un profeta. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dice a Dios, Dios, está todo bien, pero yo soy tartamudo? ¿Ok? Y entonces, es más, es tipo como el tipo que se pasa un trámite y entonces le da el documento a uno y el tipo le dice, sé. Ah, usted es tartamudo. No, mi papá es encargado del registro civil. Que el padre dice, y falta. Y entonces, no, macho, yo ahora, ¿para cuándo no? Entonces Moisés, Dios le dice, mira, te voy a poner a tu lado a tu hermano Aarón. Y la relación de ustedes es esta. Vos vas a ser como Dios para él y él va a ser tu voz por tu voz. Lo que vos tenés que decir, él lo va a decir por vos. ¿Ok? Así que Dios ya establece una idea de lo que es un profeta. Alguien va a traer la palabra, alguien va a hablar por Dios. Y es interesante que en el capítulo 18, Moisés anuncia algo. Anuncia, si se quiere, la próxima etapa de la revelación escrita de Dios. Versículo 15 dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantara, Jehová tu Dios, algo de él. Fíjense que en este pasaje Moisés da varios requisitos de un profeta. El primer requisito es, de entre tus hermanos, como yo, va a levantar los profetas, es decir, de los judíos. Usted sabe que el primer requisito de un profeta es que tiene que ser judío. Fíjese un detalle. Después Pablo nos va a decir, primero,
por ejemplo, que a los judíos, dice el capítulo 3 de Romanos, que al pueblo de Israel le fue confiada ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pablo dice esto después de pegar un palazo, capítulo 2, a Israel, y capítulo 3 dice, entonces, ¿de qué aprovecha ser judío? Entonces Pablo se dice mucho. O sea, primer beneficio, dice, es que hay muchas ventajas de ser judío. Primero, dice, es que al pueblo de Israel le fue confiada la palabra de Dios. Después lo anuncia más, porque después va a anunciar los beneficios del pueblo de Israel cuando llega a Romanos capítulo 9. Cuando habla de 9:11, habla del pueblo de Israel específicamente, pero ahí Pablo deja de hablar de la ventaja de ser judío o de ser judío. Pero anuncia algo interesante, porque tiene que ver con el desarrollo argumental que Pablo viene desarrollando y después también. Dice, a eso, al pueblo de Israel le fue confiada la palabra de Dios. ¿Ok? Fíjese un detalle. Fíjese este detalle. Todos los escritores de la Biblia eran o fueron judíos. Y no vengan a pelearte Lucas porque eso es una estupidez, porque no lee la Biblia y pretende que Lucas era un gentil, Lucas era judío. ¿Ok? Todos los escritores de la Biblia fueron judíos porque al pueblo de Israel le fue confiado la palabra de Dios, porque todos los profetas, los que hablan por Dios, tenían que ser judíos. Así que todos los profetas actuales que salen a decir, la palabra de Dios, es un mentiroso de mayúscula, un versero en todo sentido. A no ser que Dios se equivocó, o Dios quebrando su propia palabra, si no es así. La palabra es clarísima. Moisés le dice a Israel, de entre un hermano de entre vosotros como yo va a levantar. Y dice, a él oíréis. Es el primer requisito de un profeta, tiene que ser judío. Y el desarrollo posterior de la Biblia, vemos que Dios confirma. ¿Se entiende la idea? ¿Ok? Ahora, ¿vieron que los judíos rompen la paciencia con el tema de señales? Queremos ver señales. Es interesantísimo que hay momentos en los evangelios que Cristo venía de hacer un montón de señales y vienen los fariseos, saduceos, sacerdote y escriba le dice queremos ver señales. Entonces, ¿qué dice? Dice, señales, no, ya que no quieren ver, señales no se le han dado, sino la señal del profeta Jonás, nada más. Ahora, fíjese un detalle. Uno de los requisitos de un profeta es que tenía que hacer señales. Fíjese el versículo 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, ¿se acuerdan? Que Moisés se bajó del monte Sinaí del Horeb, todo brillante, y los judíos, no sé qué dirás, no te podemos ponerte algo para tapar. Y después dijeron, no podemos permanecer pie delante de Dios. Y entonces Dios le dijo, Moisés dice, hablan bien. Ahora voy a hablar a través de un profeta, entre comillas. Y acá Moisés hace referencia a eso. Diciendo, no voy yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni de eso más este gran fuego para que no mueran. Jehová me dijo, han hablado bien de lo que han dicho, profeta le levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mi palabra, a él hablaré en mi nombre, y él hablará en mi nombre, y yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablar en nombre de Dios a quien el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová, no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción ha hablado tal profeta, no tenga temor. Fíjese un detalle. Lo voy a decir algo cierto, mira, viene un tipo y dice, yo soy profeta de Jehová, y Jehová dijo, a partir de ahora me tiene que mantener a mi familia y a toda mi descendencia.
Ajá. Otra vez, fíjese lo que Dios hace. Lógicamente, destruye este razonamiento singular. Dice, para que usted lo pueda reconocer, tiene que haber una autoridad externa, las señales. Tipo de señal. Ahora, es decir, que lo que él dice tiene que cumplirse. A ver. Isaías 7:14 habla de aquí la Virgen concebirá de dará un hijo, llamar su nombre de Manuel. Este hecho se cumplió alrededor de 700 años después. ¿Qué pasa? Durante 700 años nos comimos la ronda de qué tipo, no sabemos si el tipo era un profeta o no. ¿Cómo hago para saber si el tipo era profeta? Si lo que dice se va a cumplir en el día. Si usted entiende correctamente, por ejemplo, ¿vieron que escucharon hablar del nuevo pacto? Fíjense que cuando en Mateo 26, en la última cena, Cristo dice, este es mi sangre, este es mi cuerpo que partió por nosotros, y este es mi sangre que es derramada por mucho. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Vamos a Mateo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, le dijo, tomad, comed esto mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo la gracia lo entendió diciendo, bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta que aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Yo le voy a dejar una tarea. Tiene tiempo hasta hoy, antes de la reunión de la tarde, para... No, después de mucho tiempo, lo voy a sacar enseguida. Esta tarde, antes de ir a la playa. El que me trae la respuesta se ganó un punto. Y eso. Dígame qué diferencia hay, si la hay, entre este pasaje de Mateo y 1 Corintios capítulo 13, versículo creo que 23 o 25 anda por ahí, o 13, bueno, Corintios 13, cuando 11:23, cuando Pablo corrige los horrores de la iglesia de Corinto sobre la Santa Cena. Y entonces le dice, lo que voy a hablar ahora no los alabo porque están haciendo macana, muchachos. Y dice, yo recibo ese lo que también os he enseñado. Y empieza a explicar la Santa Cena. Si usted me encuentra, si la hay, como para bien su pastor, no hay diferencia entre este pasaje y ese pasaje, se ganó un sepulcro. Pero tiene que ser hasta antes de ir a la playa. ¿Ok? Es interesantísimo ver que no hay diferencia. ¿O qué hay? ¿En qué quedamos? Ahora, fíjense que esto habla del nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Jeremías capítulo 31, Dios le dice a Israel, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes hicieron lo que quisieron con el primer pacto. Se lo pasaron por la oreja, lo usaron para cargar nariz como quisieron. Es más, quizá esto les sirve para pensar un poquitito. Ya vos les pregunté, depende de lo que usted entienda, la gravedad de la consecuencia del pecado de Abraham, usted se va a situar de un lado en una posición más calvinista o más arminiana. Osea capítulo 6, versículo 7, Dios compara, ¿sí?, el quebrantamiento del pacto con Dios de Israel, de parte de Israel, con el quebrantamiento del pacto de Adán. Y entonces en Osea 6, 7, Dios dice, como Adán quebrantó el pacto, ustedes hicieron lo mismo, de la misma forma. Pero usted verá cómo ha sido el quebrantamiento del pacto de parte de Israel, para entender cómo ha sido para Dios
el quebrantamiento del pacto que Dios estableció con Adán. O sea, 6:7 habla de esto. Ahora, Dios, en cumplimiento de un montón de cosas, a través de profeta Jeremías, que es un profeta pre-exilio. O sea que estamos hablando de un profeta que estuvo desarrollando su ministerio alrededor del año 600 promedio antes de Cristo. ¿Ok? 610, 620, 605, más o menos en ese tiempo, porque recuerden que el exilio no se produjo a partir hasta el año 586, cuando cae el reino del sur, conquistado por el imperio babilónico con Nabucodonosor. Así que por ahí andaba Jeremías. Y le estaba diciendo a los judíos, che, loco, cortela, porque nomás pegué un palazo. Así que, más o menos, 600 años antes de Cristo, Jeremías dice va a haber un nuevo pacto. Este pacto se cumplió ¿con quién? Con la iglesia Sion. Es una pregunta que me contestan. Ya está todo julepeado. No. Se cumplió, los hermanos ya ahorita se callaron. Sí, que vivo que son. Ahora ya hablaron, como puedo. ¿Cuántas veces usted usó este pasaje de, por ejemplo, del coso de Mateo para hablar de la iglesia? El nuevo pacto. Bueno, Mateo 26. Claro. De hecho, lo que cree en la teología del pacto dice que se cumplió con la iglesia. O sea que el nuevo pacto de Dios, el nuevo pacto que condiciona que Dios establece es de cumplimiento para la iglesia. ¿Ok? Que lo equipara con lo que sería el evangelio de la gracia, donde Dios decide unilateralmente salvar a pesar de todos nuestros pecados, de nuestras rebeliones. O sea, si usted tiene una estructura, pensamiento con la teoría del pacto, esto se cumplió 600 años después, promedio, más o menos. O si usted tiene una estructura dispensacional de la Biblia en su mente, esto tiene que ver con la tercera parte del pacto abrámico y esto se va a cumplir en el tiempo del milenio, o en el tiempo de la tribulación y milenio. O sea que aún mucho más adelante. Y entonces, ¿cómo puedo yo sé que Jeremías es profeta de Dios y habló en nombre de Dios? Porque tiene que cumplirse, pero mientras tanto, ¿cómo hago yo para saber? A no ser que usted me trae un judío que vive hace más de 1000 años, con lo cual no vale. Entienda qué significa cuando Dios dice que lo que el profeta dice se tiene que cumplir. Ok, primera vez el 13. Dice que versículo 1 dice, he aquí, un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando en Jerusalén, ¿se acuerdan que Betel era la ciudad, una de las dos ciudades que Jeroboam colocó de becerro de oro para que el reino del norte adore? Y estaba aquí, casualmente Jeroboam, era la inauguración de esta nueva religión en Betel. Dice, junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, dijo, altar, así ha dicho Jehová. Y aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado José, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre, que aquel mismo día dio señal diciendo, hasta aquí la palabra de David. El profeta le dice, che, Dios va a levantar un rey que se llama Josías y va a destruir todo lo que está haciendo. ¿Se acuerdan? Mencionamos este hecho. Esto ocurrió en todo hecho, digamos, el sacrificio Baal se hacía sobre el valle de Ginón. Los 3 valles que definen junto con los 3 montes toda la zona de Jerusalén. ¿Y se acuerdan? Le dije, esto, Josías nació 15 generaciones después. Otra vez, ¿cómo es que
puedes saber si señalante va a profecía o no. Pero fíjese que el profeta le dice algo. Versículo 3. Y aquel mismo día Dios dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre el altar se derramará. Cuando el rey Jehová anunció la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar del altar, y tendió su mano en el altar, dijo: prendedme más la mano que había tenido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado. ¿Ok? Entonces, lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo de Israel es que el tipo que viene y dice que es profeta tiene esa señal. Porque la señal es lo que Dios va a dar como garantía, como prueba evidencia de que este tipo es enviado por Jehová y Jehová ha hablado por él. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Ok? Y fíjese que la razón por la que Moisés en Deuteronomio 18 anuncia la próxima etapa, que es la etapa de los profetas. Por eso da las indicaciones a Israel sobre los profetas. ¿Y cuándo comienza la etapa de los profetas? Donde hubo, algunos cuentan, más de 20 señales milagros. La etapa de los profetas, propiamente dicho, comienza con Elías y Eliseo, donde aparece otra vez un gran número de